Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Pamela Pérez y en este video vamos a dar inicio al tema relaciones y funciones, dos conceptos muy importantes para la matemática. Primero vamos a definir producto cartesiano. Dados dos conjuntos A y B, llamaremos producto cartesiano al conjunto cuyos elementos son estos pares, donde la primer componente de ese par es un elemento del conjunto A y la segunda componente un elemento del conjunto B, ¿sí? Al producto cartesiano lo denotamos con este símbolo. Claramente el producto cartesiano entre dos conjuntos es otro conjunto cuyos elementos pasan a ser estos pares, ¿sí? Estos pares son denominados pares ordenados y ya hemos dicho que la primera componente es un elemento del primer conjunto y la segunda componente un elemento del segundo conjunto. Ejemplo, consideremos dos conjuntos A y B y determinemos el producto cartesiano a partir de estos conjuntos. ¿Cómo hacemos para determinar los elementos del producto cartesiano A por B? Bueno, yo tengo que ir formando los pares con elementos del conjunto A y elementos del conjunto B. Y para ser ordenados y considerar a todos esos elementos podemos hacer lo siguiente. Tomo el primer elemento que aparece en A, ¿sí?, y lo voy a parear con el primer elemento del conjunto B. Es decir, el primer par será el 1, 1. ¿Sí? Y lo mismo hago. Sigo considerando A y ahora vamos a parearlo con el elemento 2 del conjunto B. Por lo tanto, tengo el par 1, 2. Listo. Ahora pasamos al elemento 2 de A y voy a parearlo con cada elemento del conjunto B. De eso obtenemos el par 2, 1 y el par 2, 2 y lo mismo hacemos con el elemento 3 del conjunto A, ¿sí? Es decir, que en el producto cartesiano A por B tenemos estos 6 pares ordenados. Veamos qué ocurre si determinamos ahora el producto cartesiano de B por A. Bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer es aparear elementos del conjunto B con elementos del conjunto A, es decir, la primera componente será un elemento de B, ¿sí?, y la segunda componente un elemento de A. Tomamos el primero, 1, y vamos a parearlo con cada elemento del conjunto A, es decir, el primer par será el 1, 1, ¿sí? El siguiente será el 1, 2, el siguiente será el 1, 3. ¿Se ve? Y lo mismo hacemos luego con el segundo elemento que aparece en B, que es el 2. Entonces apareamos con cada elemento del conjunto A, es decir, 2, 1, 2, 2 y 2, 3 serán los otros pares que se obtienen. También podemos determinar el producto cartesiano de B con B, por ejemplo, ¿sí? En ese caso tendríamos que aparear elementos del conjunto B con elementos del mismo conjunto, ¿sí? Es decir, aquí tenemos en consideración solamente los elementos del conjunto B, ¿sí? Entonces tendríamos que decir el par 1, 1, apareo 1 con el mismo, ¿sí? Luego hacemos el 1 con el 2, ¿sí? Obtengo el par 1, 2 y luego considero el otro elemento como primer componente y vamos a parearlo con el 1 del mismo conjunto y luego el 2 con el 2, ¿sí? O sea que B por B tiene estos 4 pares ordenados. Bien. Recordemos que un punto en el plano numérico puede definirse por medio de un par ordenado, ¿sí? Por ejemplo, en esta representación el punto que está marcado es el punto 1, 1, ¿sí? Bien, consideremos la representación gráfica del producto cartesiano A por B,
que es el que habíamos determinado en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces voy en este plano graficando cada uno de esos puntos, determinando cada uno de esos puntos. Ya tenemos el 1, 1, luego el 1, 2, ¿sí? 1, 2, el 2, 1, el 2, 2, el 3, 1 y el 3, 2. Es decir, estos son los elementos del producto cartesiano A por B. Fíjense en que sobre el eje horizontal hemos puesto a cada uno de los elementos del conjunto A y en el eje vertical cada uno de los elementos del conjunto B, ¿sí? Porque el producto cartesiano que hemos determinado aquí es el de A por B. Si hubiera sido B por A, entonces en el eje horizontal ponemos el primer conjunto, en ese otro caso B, y en el eje vertical el segundo conjunto, es decir, A. Pero ese sería otro ejemplo, ¿sí? Bien, ahora si A y B fueran el conjunto de ambos, el conjunto de los números reales, entonces el producto cartesiano A por B sería R por R, ¿sí? Que es el espacio euclidio R2, conjunto de pares ordenados donde la primera componente es un elemento real, es un número real, y la segunda componente es un número real, ¿sí? Así que cuando escribimos esto nos estamos refiriendo al producto cartesiano de R por R. Que siempre lo graficamos mediante un par de ejes perpendiculares que denominamos ejes cartesianos. Veamos un ejemplo. Consideremos un conjunto A, el intervalo real que va de A a B, y B, el intervalo real CD, ¿sí? Son intervalos cerrados de números reales. El conjunto A, intervalo cerrado AB, es el conjunto de números reales que cumplen con ser mayores o iguales que A, menores o iguales que B, ¿sí? Y el conjunto B, intervalo cerrado CD, es el conjunto de números reales tales que son mayores o iguales que C, menores o iguales que D, ¿sí? Entonces, en ese caso, el producto cartesiano A por B sería el producto cartesiano entre estos dos intervalos. Por lo tanto, la definición dice que es el conjunto de pares ordenados pertenecientes a R2 tal que la primera componente es un número real que se encuentra entre A y B, incluso puede ser A o B, ¿sí? Y la segunda componente I es un número real que se encuentra entre C y D, incluso puede ser cualquiera de ellos dos, C o D, ¿sí? Gráficamente, la representación de ese producto cartesiano es la región sombreada que tenemos aquí, ¿sí? Entonces fíjense, sobre el eje horizontal hemos dispuesto al intervalo cerrado AB, ¿sí? Es el que va desde A a B, y en el eje vertical el intervalo cerrado que va de C a D, ¿sí? Entonces el conjunto de pares ordenados que cumplen con estas dos condiciones se encuentran en esta región, ¿sí? Vamos a ver también algunas propiedades del producto cartesiano. La primera de ellas dice lo siguiente: el producto cartesiano no es conmutativo. Si A es distinto de B, entonces A por B es distinto de B por A. Aquí tenemos un ejemplo que es el que habíamos visto anteriormente. A por B tiene esta representación gráfica, B por A tiene esta otra representación gráfica, ¿sí? Recuerden cuáles eran los pares que pertenecían al producto cartesiano A por B. Y los pares que pertenecen al producto cartesiano, aquí hay un error, sería B por A, esto es B por A, son estos otros, era el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, 2, 1, 2, 2 y 2, 3, ¿sí? Claramente son dos conjuntos de pares ordenados distintos, ¿sí? Otra propiedad
es la siguiente. El producto cartesiano de un conjunto A cualquiera y el conjunto vacío es igual al conjunto vacío. Y por otro lado, el producto cartesiano del conjunto vacío con cualquier conjunto B es también igual al conjunto vacío, ¿sí? Y luego vamos a ver relaciones entre conjuntos. Bueno, la palabra relación o cualquier término parecido a como por ejemplo conexión, vínculo, correspondencia y otros, son muy frecuentes, son de uso frecuente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, hablamos o escuchamos hablar de relaciones humanas, de relaciones de causa y efecto, de la relación existente entre dos cantidades variables y muchas otras de diversas índoles que hacen referencia a esta misma palabra, ¿no? Entonces, haciendo un esfuerzo de abstracción para analizar lo que pueden tener en común los distintos usos de este término, vemos que en todos los casos se establece un apareamiento entre ciertos elementos de un conjunto y algunos elementos de otro, ¿sí? Así, por ejemplo, nos referimos a la relación de amistad. Distinguimos entre todos los pares posibles de personas aquellos cuyos integrantes son amigos entre sí o no, ¿sí? Bien, bueno, este concepto es un concepto que debemos definir, y en la definición matemática que vamos a ver a continuación, que es completamente general y abstracta, se refleja la idea subyacente en toda relación, que es la de distinguir ciertos pares de elementos, ¿sí? Bien, entonces vamos a lo que dice la definición. Dado los conjuntos A y B, llamaremos relación de A en B a cualquier subconjunto R del producto cartesiano A por B, ¿sí? Es decir, R es una relación de A en B si R está incluido en A por B, ¿sí? Por lo tanto, llamamos producto cartesiano a cualquier subconjunto R de A por B. Perdón, estoy diciendo al revés. Es decir, llamamos relación de A en B a cualquier subconjunto del producto cartesiano A por B. Perdón. Bien, diremos que A, en este caso para R, es el conjunto de partida y que B es el conjunto de llegada de R, ¿sí? Ahora, si AB, el par AB, pertenece a R, diremos que A está relacionado con B y emplearemos la notación que tenemos aquí, ARB, ¿sí? O esta otra, que también es de uso frecuente en distintas bibliografías. Lo que significa es que A está relacionado con B, por lo tanto le corresponde el par AB, ¿sí? En el caso que A sea igual a B, diremos que es una relación en A, ¿sí? Es decir, es un subconjunto del producto cartesiano A por A. Veamos un ejemplo. Consideremos el conjunto A de elementos A, B y C y el conjunto B de elementos 1 y 2. Ejemplos de relaciones de A en B son los que siguen. Y recordemos la definición, es cualquier subconjunto del producto cartesiano A por B. Uno de esos subconjuntos es el conjunto vacío. Por lo tanto, R1 igual a vacío es una relación. R sub 2 igual a A por B, ¿sí? Igual al producto cartesiano, es otro subconjunto de A por B, ¿sí? R sub 3 es este otro subconjunto de A por B. Fíjense en que se cumple en este caso que la primera componente es un elemento de A y la segunda componente un elemento de B, ¿sí? Así que ese conjunto de pares es una relación de A en B. Y por último esta otra, ¿sí? Bien, y un ejemplo de relación de B en A, recuerden que la relación de B en A es un subconjunto del producto cartesiano B por A, ¿sí? Entonces R5
es este conjunto donde, fíjense, si observamos sus elementos, que son estos pares, la primera componente es un elemento de B y la segunda componente un elemento de A. Así que claramente es un subconjunto de B por A. Y ejemplos de relaciones de R en R, es decir, de R por R, subconjuntos de R por R son R sub 6, conjunto de pares ordenados de R2 tal que la primera componente es igual a la segunda componente elevado al cuadrado, ¿sí? Y R sub 7, conjunto de pares de R2 tal que la primera componente al cuadrado es igual a la segunda componente al cuadrado. Y para adelantarnos un poco a las representaciones gráficas de estas de las relaciones, aquí tenemos algunos ejemplos de relaciones de las que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? Esta sería la representación, una posible representación de R sub 3, ¿sí? Este tipo de representación se denomina diagrama de Venn, ¿sí? Fíjense en que la flecha lo que indica es que el elemento A del conjunto A está relacionado con el elemento 1 del conjunto B, ¿sí? Así que R se representa mediante las flechas que relacionan cada elemento del conjunto A con un elemento en el conjunto B. Este otro tipo de representación es en el plano numérico, que también lo habíamos visto anteriormente cuando representamos los elementos del producto cartesiano A por B o B por A, ¿sí? En el eje horizontal escribimos los elementos del conjunto A, que eran A, B y C, y sobre el eje vertical los elementos del conjunto B, 1 y 2, ¿sí? Y estos son los pares ordenados, elementos de R4. Para R sub 6 y R sub 7, R sub 6 eran los pares ordenados de R2 tal que la primera componente era igual a la segunda componente al cuadrado. Bueno, sobre esta curva roja se encuentran cada uno de esos pares, ¿sí? Cada uno de los pares que cumplen con esa condición, ¿sí? Y para R7 teníamos el conjunto de pares ordenados de R2 tales que la primera componente al cuadrado era igual a la segunda componente al cuadrado, ¿sí? Los pares que cumplen con esa condición se encuentran sobre estas dos rectas. Bien, y ahora detallamos en qué consiste la representación de relaciones. Consideremos una relación R de A en B. Se utilizan estos distintos tipos de representación mediante diagrama de Venn, ¿sí? Esto en el caso en el que A y B sean conjuntos finitos, mediante un gráfico cartesiano donde los elementos del primer conjunto se ubican en el eje horizontal y los elementos del segundo conjunto sobre el eje vertical, ¿sí? Luego, mediante rectas paralelas a los ejes que pasan por los puntos correspondientes de A y B, se forma una cuadrícula cuyos vértices son los elementos del producto cartesiano A por B. Y finalmente, en esa cuadrícula se marcan aquellos puntos que pertenecen a R, ¿sí? Y también puede ser mediante una tabla de doble entrada donde en la primera columna se colocan los elementos de A y en la primera fila los elementos de B. Luego se asigna a cada elemento de A por B, ¿sí?, un 1 si el par AB pertenece a la relación y un 0 si el par no pertenece a la relación. Así que el cuerpo de esa tabla contiene ceros o 1. 1 cuando corresponde a un par de R y 0 cuando no corresponde a un elemento de R. Veamos un ejemplo para esto. Consideremos el conjunto A de elementos A, B, C y D y B, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Y la relación R de A en B definida como tenemos aquí, ¿sí? Fíjense, tiene 4 pares, A1, A3, B3 y D5.
y vamos a representarla de diferentes maneras, esa misma relación. Mediante diagramas de Venn, como está aquí, mediante un gráfico cartesiano y mediante una tabla. En el ejemplo, en el diagrama de Venn, ya lo decía anteriormente, lo que hacemos es ubicar en uno de estos círculos, elipse, los elementos del conjunto A y otro para elementos del conjunto B. Y mediante flecha vamos a representar la manera en que se relacionan los elementos de A con los elementos de B. Entonces, por ejemplo, si tenemos el par A1, entonces voy a marcar una flecha que va desde A hasta 1, ¿sí? Para A3 marco una flecha que va desde A hasta 3, B3 una flecha que va desde B hasta 3 y D5 una flecha que va desde D hasta 5, ¿sí? Y de esa manera queda representada la relación de A en B. Mediante un gráfico cartesiano, decíamos que sobre el eje horizontal ponemos los elementos del primer conjunto. Acá nosotros sabemos que R está definida de A en B, ¿sí? Y sobre el eje vertical los elementos del segundo conjunto, es decir, B, ¿sí? Formamos la cuadrícula que va a contener a todos los elementos del producto cartesiano, y de esa cuadrícula solamente marcamos aquellos puntos que pertenecen a la relación, es decir, A1, A3, B3 y D5, ¿sí? Y para la tabla, lo que decíamos era, en la primera columna ubicamos los elementos de A y en la primera fila los elementos de B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta posición de la tabla corresponde al par A1, ¿sí? Bueno, fíjense en que A1 era un elemento de R, por eso aquí en esa posición de la tabla nosotros ponemos un 1, ¿sí? A2 no es un elemento de R, por eso ponemos 0. A3 es un elemento de R, por eso 1, y así con el resto de los elementos. Por ejemplo, D5 es un elemento de la tabla, por eso se ha puesto un 1, y C3 no es un elemento de R, por eso se ha puesto un 0. De esta manera, fíjense en que en el cuerpo de la tabla han quedado únicamente 4 números 1 y el resto son ceros, porque eran 4 los elementos que pertenecían a R. Sin embargo, cuando el conjunto A es finito, una relación R en A se puede representar mediante un grafo dirigido, ¿sí? Que es un tipo de diagrama también. O sea, conjuntos de puntos a los que llamamos vértices, que son justamente los elementos del conjunto A, y un conjunto de flechas entre vértices, es decir, entre puntos, que se corresponden con los elementos relacionados. Se pone una flecha para cada par AB, es decir, cada vez que A esté relacionado con B. Tomemos un ejemplo, consideremos un conjunto A cuyos elementos son A, B, C, D y E, y una relación R en ese conjunto A, ¿sí? Definida como sigue. Tengo el par AB, el par AD, el par DE y el par EC, ¿sí? Esta relación es un subconjunto del producto cartesiano A por A, ¿sí? Bueno, es una cursiva como está, o caligráfica como está aquí, ¿no? No hay que confundir esta A con el elemento de ese conjunto, ¿sí? Solamente que con este editor no tengo manera de hacer una letra caligráfica. Bien, ahora vamos a la representación. Ubicamos primero los elementos del conjunto A, B, C, D y E, ¿sí? Y luego mediante flechas voy a representar a la relación. Voy a poner una flecha cada vez que un elemento esté relacionado con otro. Por ejemplo, para el par AB voy a poner una flecha que va desde A y llega hasta B, ¿sí? Recuerden que va a ser importante tener en cuenta que estos son pares ordenados. Esta flecha siempre inicia en la primera componente de ese par y termina en la segunda componente. ¿Queda claro? Luego teníamos el par AD,
¿sí? Entonces una flecha que va desde A y llega hasta D, DE, es decir, una flecha que va desde D y llega hasta E, y por último el par EC, es decir, una flecha que va desde E hasta C. Por lo tanto, en esta representación gráfica deben quedar tantas flechas como puntos o pares ordenados tengamos en R, ¿sí? Bien. Vamos ahora a definición de dominio e imagen de una relación. Consideremos los conjuntos A y B y una relación de A en B, es decir, incluida en A por B. Si XY es un elemento de R, entonces diremos que Y es imagen de X. Y de la misma manera diremos que X es preimagen de Y. ¿Sí? Esos son los términos que vamos a utilizar para los pares que pertenecen a una relación. Denominamos dominio de R al conjunto de elementos de A que admiten una imagen en B, ¿sí? Simbólicamente tenemos esto, conjunto de X perteneciente a A, o sea, el conjunto de partida, tal que X está relacionado con algún elemento Y del conjunto de llegada, es decir, tal que XY pertenece a R. Y denominaremos imagen de R al subconjunto de elementos de B que admiten una preimagen en A. Simbólicamente escribimos así: son los elementos del conjunto B, ¿sí?, que admiten una imagen en A, ¿sí? Es decir, que son imagen, básicamente que son imagen de algún elemento del conjunto de partida A, ¿sí? Bien. Veamos este ejemplo. Consideremos el conjunto A y B cuyos elementos son los que están allí y la relación R cuyos elementos son A1, A3, B3, D5, una de las que ya habíamos trabajado en ejemplos anteriores. Bien, ¿cuál será el dominio de esta relación? Dijimos que el dominio es el subconjunto de A de elementos que admiten una imagen en B. Entonces fijémonos entre los elementos de A, ¿quiénes son los que admiten imagen en B? Bueno, tenemos A, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos un par A que admite una imagen en B. Tenemos el elemento B y tenemos el elemento D, ¿sí? Entonces, de este conjunto de pares, quienes admiten una imagen en B son A, B y D, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de esta relación va a contener únicamente a estos elementos, A, B y D, ¿sí? Y lo mismo, un análisis parecido hacemos para determinar la imagen. Para determinar la imagen tenemos que ver qué elementos del conjunto B admiten preimagen en A, ¿sí? Entonces de estos pares ahora vamos a mirar las segundas componentes. El 1 admite una preimagen en A, el 3 también, ¿sí? De hecho, el 3, fíjense en que admite dos preimágenes distintas. Y por último, el 5. ¿Sí? Entonces, de este otro conjunto, ¿quiénes son los que admiten una preimagen en A? Son el 1, el 3 y el 5. Muy bien, por lo tanto, dominio e imagen de estas relaciones serán dominio A, B y D, imagen 1, 3 y 5. ¿Sí? Fíjense en que el elemento C del conjunto A no pertenece al dominio porque C no está relacionado con ningún elemento de B, ¿sí? O sea, no admite una imagen en B. Y por otro lado, 4, elemento de B, no pertenece a la imagen de la relación. ¿Por qué? Porque no admite una preimagen en A, ¿sí? O no es imagen de ningún elemento de A. Bien, y ahora avanzamos con relación inversa. Vamos a definir
sean los conjuntos A, B y una relación de A en B, denominamos relación inversa de R, que denotaremos R a la menos 1, a la relación de D en A dada por la siguiente expresión. ¿Sí? Es el conjunto de pares IX perteneciente a B por A, tal que XY es un elemento de R. Para comprender esta definición, veamos un ejemplo y retomemos de hecho el ejemplo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Donde A y B son estos conjuntos y la relación es la que contiene estos 4 pares ordenados. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para determinar los elementos de A por B? Perdón, de R a la menos 1. Bueno, miren, primero vamos a observar los elementos que tenemos en R. Yo tengo que en R está el par 1A, ¿sí? Es un elemento de R. Por lo tanto, el par 1A, perdón, estoy diciendo al revés. El par A1 es un elemento de R, ¿cierto? Por lo tanto, el par 1A será un elemento de R a la menos 1. Ya tenemos uno de los elementos que pertenece a R a la menos 1. Lo mismo hacemos con el siguiente par, el par A3. Como pertenece a R, el par A3, entonces el par 3A pertenecerá a R a la menos 1. Y lo mismo con B3. B3 pertenece a R, entonces 3B será un elemento de R a la menos 1 y así con el resto de los elementos, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos determinar todos los elementos de R a la menos 1 y entonces la relación inversa de R será la que contiene los pares 1A, 3A, 3B y 5D, ¿sí? Fíjense en que en la representación gráfica de esta situación tenemos las flechas azules representaban a la relación R, ¿sí? Por eso A1, tenemos una flecha que va desde A hasta 1 porque era un elemento de R, ¿sí? Y con las flechas de color verde tenemos representada a la relación inversa de R, ¿sí? Entonces, si hay una flecha que va desde 1 hacia A, entonces el par 1A será un elemento de R a la menos 1, ¿sí? Por cada flecha azul tenemos una flecha de color verde, ¿sí? Bien, eso es todo para relación inversa. Y por último vamos a ver también composición de relaciones y tenemos esta definición. Consideremos dos relaciones, una relación R que va de A en B y una relación S de B en C, ¿sí? Antes de avanzar tengamos en cuenta que estas dos relaciones que estamos considerando, para la primera tenemos que su conjunto de llegada es B. Y para la segunda tenemos que su conjunto de partida es B, ¿sí? Esta es una condición fundamental para determinar la composición de relaciones, ¿sí? Deben cumplir con esa condición. Definimos composición de R con S, que denotamos S cerito S y que leemos R compuesta con S. Fíjense en que la lectura voy a hacerla de derecha a izquierda, R compuesta con S, ¿sí? A la relación que está incluida en el producto cartesiano A por C, ¿sí? Es decir, el conjunto de partida de la relación composición es igual al conjunto de partida de la relación R y el conjunto de llegada de la composición es igual al conjunto de llegada de la relación S, ¿sí? Y los elementos de esta relación composición son los pares XZ pertenecientes a A por C, tal que el par, existe un I, tal que el par XY pertenece a R e IZ pertenece a S, ¿sí? Para clarificar esa definición, veamos un ejemplo. Consideremos ahora los conjuntos A, B y C. A y B idéntico a de ejemplos anteriores y C, el conjunto que contiene a los elementos alfa, beta, gamma y delta. Y la relación R, que ustedes ya la vimos en otros ejemplos, y S, la relación definida de esta manera. Al 2, fíjense en que S es una relación
de B por C, ¿sí? Porque fíjense, en cada una de las primeras componentes de este conjunto son elementos de B y las segundas componentes son elementos de C, así que está incluido en B por C. Bien, se tiene que S compuesta con R. Bien, los elementos de R compuesta con S de esta nueva relación son los pares A beta, B beta y D delta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para determinar los elementos que pertenecen a ese conjunto? Bueno, miren, lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a considerar, por ejemplo, voy a considerar esto. Nosotros sabemos que R relaciona el elemento A con el elemento 1, ¿cierto? Bien, pero la relación S no relaciona a 1 con ningún elemento de C, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos ningún par allí que esté en la composición. Veamos qué ocurre cuando considero el par A3. Por medio de R tenemos el par A3, ¿sí? Y por medio de S, yo sé que 3 está relacionado con beta, ¿sí? Por lo tanto, en la composición, el par A está relacionado con beta, ¿sí? Miren, eso ha quedado aquí descrito con estas flechas, ¿sí? Aquí, esta flecha azul representa a la relación R. A ver, escribamos. La flecha azul representa a R y esta otra representa a S. Vamos a poner S, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos de A hasta 1, pero de 1 del conjunto B a C no tenemos ninguna flecha, así que allí no tenemos un par que cumpla con la condición, ¿sí? Luego vamos con A3. Desde A a 3 tenemos una flecha, ¿sí? O sea, es un par que está relacionado por R, y de 3 a beta tenemos otra flecha porque 3 beta era un elemento de S, ¿sí? Por lo tanto, esta flecha de color verde indica que A se relaciona con beta en la composición de R con S, ¿sí? Entonces, S es uno de los pares de la composición. Por otro lado, continuando con el elemento B, fíjense en que B se relaciona con 3 mediante R y 3 se relaciona con beta mediante S. Por lo tanto, B se relaciona con beta en la composición de R con S, ¿sí? Por eso la flecha aquí verde que va hasta 3 y luego hasta beta, ¿sí? La flecha verde aquí es la que está representando a la composición de R con S, ¿sí? Luego tenemos, vamos con C, no hay ninguna flecha que relacione C con algún elemento de S, ¿sí? Por lo tanto, ningún elemento cuya primera componente sea C estará en la composición. Avanzamos por lo tanto con D. D está relacionado con 5 mediante R, ¿sí? Y 5 está relacionado con gamma mediante S, ¿sí? Por lo tanto, D se relaciona con gamma en la composición de R con S, ¿sí? Por eso la flecha verde que está aquí. Por lo tanto, las flechas verdes, fíjense en que tienen en total tenemos 3, serían esa una, ¿sí? Esta otra
y esa otra que son justamente los elementos que contiene la composición. Particularmente podemos decir que el par A beta pertenece a la composición. ¿Por qué? Porque A3 es un elemento de R, ¿sí? Bueno, aquí se fue eso no corresponde. Y además 3 beta es un elemento de S, ¿sí? Que es lo que dice la definición que debe cumplirse para que el elemento pertenezca a la composición. Fíjense en que esto es fácil de lograr si tenemos, si podemos trabajar con diagramas de Venn. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima. Espero haberme explicado con cada uno de estos conceptos. Chao.